En 2020 se conmemora el 150 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en 1836, murió en 1870 y efectivamente estamos ahora no celebrando, pero sí recordando la fecha de su muerte. Y lo estamos haciendo por una razón fundamental, porque Bécquer, teniendo una obra importantísima sin duda, pero es además uno de los más grandes poetas que ha dado nuestra literatura, y por otra parte un hecho fundamental que también refuerza la importancia de su obra es cómo ésta se proyectó en poetas posteriores de muchas generaciones. Lo vamos a ver a continuación. Tenemos además la suerte de que Bécquer fuera paisano nuestro, nació en Sevilla, en Sevilla capital, la calle Conde de Barajas, y realmente pues hizo su infancia y primera juventud en Sevilla antes de trasladarse a Madrid en 1854 para hacer carrera. Podríamos hablar un poco de sus circunstancias biográficas para pasar a su obra, que es lo que de verdad importa, porque siempre la vida contribuye a, de algún modo, situar mejor los parámetros en los que esta obra se desarrolla. De tal modo podemos ver cómo, en principio, llama la atención este apellido tan raro, Bécquer, que él escribía con C y con Q y con la letra Q, pero que realmente corresponde a un Bécquer con K, que procedía de Flandes, los territorios que España dominaba en el siglo de oro, y a finales del siglo XVI, pues un padre y dos hijos llamados Bécquer vinieron de Flandes a Sevilla, se instalaron. Sevilla era la puerta de Indias, era el lugar en el que pues, los barcos, los galeones iban a América, hacían esta carrera de Indias, y esto fomentaba el comercio, los banqueros, etcétera. Y estos Bécquer se asentaron como personas de muchas otras procedencias en Sevilla. Y además les fue bien porque en 1622 adquirieron una capilla de la Catedral de Sevilla, hoy dedicada a Santa Justa y Rufina, lo cual indica que efectivamente eran personas de cierta posición. Y a lo largo del tiempo los Bécquer pues tuvieron varios de ellos un cultivo de las artes, tanto es así que el padre de Bécquer, que tenía el apellido Bécquer no era uno de sus primeros apellidos, pero sí formaba parte de este linaje flamenco, pues el padre Bécquer se dedicó a la pintura, y Valeriano Bécquer, el muy querido hermano de Gustavo Adolfo, fue igualmente pintor. El mismo Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, al que reconocemos por sus obras como Rimas y Leyendas, se dedicó igualmente a la pintura. De hecho, pues tuvo muy buena mano, y hay restos de su producción, hay dibujos, hay diferentes ilustraciones que atestiguan su valía en este terreno. Bécquer, Gustavo Adolfo, tuvo una infancia algo difícil porque el padre murió a los 5 años, la madre a los 11, y él había empezado estudios en una escuela de mareantes, se llamaba, de personas que se iban a dedicar al oficio de la mar, que estaba en el actual Palacio de San Telmo, presidencia de la Junta de Andalucía hoy día. Pues en aquel momento allí los niños, los jóvenes, se adiestraban para esa carrera. Y luego también posteriormente allí tuvo, con un maestro suyo de pintura, tuvo también en su estudio tuvo clases que fomentaron esta actividad artística creativa suya. En Sevilla, Bécquer tuvo pues un círculo de amigos que se inclinaba hacia la literatura. Hubo tertulias. Las tertulias han sido siempre pues un foco, un aglutinante de la intención literaria de aquellos que quieren dedicarse a la escritura, para el intercambio de ideas, para leerse unos textos unos a otros, de manera que sean pues como el caldo de cultivo de lo que luego posteriormente surgirá. Y Bécquer tuvo muy buenos amigos en Sevilla, pero como era habitual, el horizonte provinciano se quedaba estrecho, y a partir de cierto momento decidió, como dije antes, trasladarse a Madrid en 1854. Madrid no solamente era la capital de España, sino que además era el lugar en el que había más importantes periódicos, y en consecuencia el lugar donde alguien podría de algún modo ganarse la vida escribiendo. Hay que tener en cuenta que los periódicos de la época no solamente traían noticias, sino que traían todo el amplio abanico de formas de entretenimiento que hoy conocemos por otros medios, a través de internet, redes sociales, televisión, radio. Pues en aquel momento todo se limitaba a los periódicos, con mayor o menor frecuencia de publicación, pero incluían reportajes, historias, poemas, cuentos, todo lo que podría
enganchar, por decirlo así, a sus lectores. Y Becker empezó a publicar como redactor en una publicación de la época, que era El Contemporáneo, y le fue bien hasta el punto de que llegó a ser su director. De modo que este modo de empezar a desenvolverse como escritor de Becker se sustancia en la prensa escrita. Y precisamente ahí es donde comienza a publicar sus leyendas, sus famosas leyendas por las que muchos lo conocemos. Yo personalmente, perdón por la intromisión personal, recuerdo que comencé leyendo una leyenda de las suyas, El Monte de las Ánimas, en el colegio, que me impresionó, luego hablaremos un poco de ella, y por ese carácter gótico, de un poco de historia de terror, pues a un joven, a un adolescente, le puede llamar mucho la atención. Y como decía, esta fue, digamos, la manera en la que él fue escribiendo sus leyendas que, como Maese Pérez el organista, o como por ejemplo el caudillo de las manos rojas, también tuvo esa publicación en la prensa escrita. Becker, por otra parte, se dedicó con otros a escribir una historia de los templos de España. Era una obra muy ambiciosa que pretendía cubrir pues todos los edificios religiosos del conjunto de España, iglesias, catedrales, conventos, etcétera. Es una tarea ímproba, como ustedes por supuesto pensarán, porque hay mucho que cubrir, de lo que ocuparse, y solamente completaron Toledo, pero Toledo les sirvió pues para ir en varias ocasiones acompañado de un fotógrafo para tomar imágenes pues a Toledo y de algún modo también irse curtiendo como escritor. Lógicamente, Becker también tenía intenciones de escribir poesía y empezó a escribir poesía en un libro que él llamó, o más bien un cuaderno, que él llamó El libro de los gorriones, le dio ese nombre tan poético, y ahí pues fue apuntando poemas que se le ocurrían y que luego fueron las famosas rimas. Pero en vida hay que reconocer que Becker escribió, o mejor dicho, publicó muy pocas de estas rimas y las más de ellas quedaron inéditas hasta su muerte. Y las rimas se nutren fundamentalmente del tema amoroso, porque Becker, aunque se casó con una señora que se llamaba Casta Esteban, pero previamente había estado enamorado de una joven que se dedicaba a la ópera, zarzuela, tenía una carrera musical llamada Julia Espín. Esta Julia Espín era además familiar de una mujer de Rossini, el gran compositor italiano, y el mismo Becker, para ganarse la vida, porque había que hacer todo tipo de cambalaches o más bien maniobras para conseguir el sustento, pues Becker también hizo libretos de ópera y zarzuela, no de gran éxito, pero que también contribuyeron a llenar la bolsa en esos momentos difíciles. Otra actividad a la que se dedicó Becker fue una que afortunadamente hoy está ya en desuso, no se emplea afortunadamente en España, como decía, aunque hay países del mundo que por ser dictaduras pues la mantienen, que es la censura. Becker se dedicó a ser censor de libros, de manera que, como en sus círculos madrileños gozó de la confianza de varios miembros del poder, pues iba cribando, iba diciendo qué se podía publicar o qué no, y con qué enmiendas en el caso de que hubiera que corregir alguna cosa. Me estaba acordando el otro día de que esto en realidad fue lo que un siglo y algo después, hizo Camilo José Cela cuando también se dedicó a la censura, que es una especie de ejercicio contra natura por parte de un escritor, pero que también servía, como decía, para comer caliente todos los días. En Madrid tuvo también una serie de amigos, fue protegido de algún político, como ya indiqué, y en Madrid contrae la enfermedad de la tuberculosis, que fue pues una enfermedad muy extendida hasta realmente el primer tercio del siglo XX. Hubo muchísimas personas en general, pero luego muchas en particular del ámbito de las artes, de la literatura, de la música. Chopin, el famoso compositor Chopin, murió tuberculoso, pero muchísimos otros también. Becker padeció esta enfermedad. Lo que sucede es que en torno al poeta se ha ido
tejiendo una leyenda, una especie de mitificación que hace que la tuberculosis fuera la que lo llevó a la tumba, lo cual no está demostrado. De hecho, más bien hoy en día se entiende que fue una bronquitis severa que contrajo de la más tonta de las formas, porque él estaba ya residiendo en Madrid, fue a tomar un transporte público, una especie de carromato, diligencia que llevaba a su casa, y para no esperar al siguiente, esta diligencia iba atestada de gente, no cabía en el interior y fue a la parte superior y ahí hacía mucho frío y ya no se recuperó de esta bronquitis. De algún modo es interesante porque los datos, las investigaciones de los biógrafos, el muy minucioso manejo de fuentes, pues hace que el mito se derrumbe, pero al fin y al cabo lo que importa es, por una parte, la verdad y por otra parte, la obra. Y he dicho ahora mismo que el romanticismo o la mitología en torno a Becker hace que su vida fuera no solamente la de tuberculoso, sino también lo pinta como alguien que padeció mucho de amor, lo cual hasta cierto punto es cierto, pero también se dice que malvivió porque no tenía pues unos medios económicos, y realmente eso no es cierto. Muchas veces se cargan las tintas en este aspecto romántico, tormentoso de la vida de los escritores. Y llegado a este punto, quizás sería conveniente ver qué es esto del romanticismo que acabamos de mencionar. Para situar a Becker en el contexto de la literatura española y aún universal, podríamos decir que el romanticismo se caracteriza por una especie de reivindicación de la libertad, una también reivindicación del instinto frente a la época de la ilustración, de la razón, de todo lo que era cartesiano, cuadriculado. El romántico se revela y hace alarde de esto, lo tormentoso, lo tempestuoso, todo lo que procede del corazón, del sentimiento, más allá de lo que dicta esta razón. Y así, en el siglo XVIII, comienza con sus precedentes en Alemania, Hölderlin, Novalis, Goethe también. En la bisagra entre el siglo XVIII y XIX tiene en Inglaterra grandes cultivadores, como los autores de Baladas líricas en 1798, que es el libro fundamental en el cual podemos tener ya la partida de nacimiento del romanticismo inglés, compuesto por Coleridge y Wordsworth, dos poetas importantísimos. Y en Inglaterra, el romanticismo tuvo una gran importancia. He mencionado Irlanda, en Irlanda también, pero de forma subsidiaria a lo que fue Inglaterra. Sin embargo, en España el romanticismo llega tarde y con menos fuerza, con menos brío. Hay que tener en cuenta que aquí tuvimos figuras románticas, sin duda, pues se vienen a la memoria Larra, Espronceda, Zorrilla, pero no hubo contemporáneo en el tiempo el equivalente de lo que hacían en Inglaterra. Hay que tener en cuenta que los grandes románticos ingleses, como son Lord Byron, Shelley, Keats, pues están escribiendo la mejor de su obra hacia 1820, 1822. En España todo esto se retrasa. Y además se retrasa aún más con Becker, que ya, como hemos visto, pues comienza a hacer su carrera pasado el medio siglo en Madrid. Becker, a diferencia también de otros románticos españoles, tiene una característica fundamental, que es que propicia no ya el poema épico, el poema, digamos que altisonante, que trata de trasladar un mensaje, ya sea liberal o conservador, al lector, sino que habla de algo mucho más íntimo, que es el amor, sus propios sentimientos, que, como ya hemos visto, son amorosos en gran parte, pero también se caracteriza por algo muy importante, y que esto también ha asegurado su persistencia en el tiempo. Becker se preocupa de la propia poesía, y de hecho las rimas que abren su colección de rimas, los poemas que comienzan esa colección, pues van dedicados a la propia poesía. Esto es algo que cala en poetas de generaciones posteriores y, como decía, asegura su lectura en el tiempo. Becker, a su muerte, en esta muerte, digamos que
provocada por la bronquitis, pulmonía que tuvo como consecuencia de ese viaje en transporte público bajo las inclemencias del tiempo, pues cuando muere dejó sin haber publicado su obra. Es cierto que en la prensa había salido pues sus leyendas, el conjunto de sus leyendas, pero de forma dispersa y además en muchos casos por entregas. En el siglo XIX el escritor procuraba ir dosificando a lo largo de varios números de una misma cabecera sus relatos, sus novelas. Por ejemplo, Becker no escribió estas novelas, aunque algún intento tuvo, pero sí, por ejemplo, piensa uno en Dickens, en Inglaterra. Las grandes novelas dickensianas, todas se fueron publicando pues de forma escalonada en estas entregas en publicaciones periódicas. Pues como decía, Becker muere sin haber dejado su obra, pero el conjunto de sus amigos deciden ponerse de acuerdo para, mediante suscripción, publicar tanto la poesía como la prosa. Y la prosa no solamente son las leyendas, porque también escribió pues Desde mi celda, que fueron una serie de textos que escribió desde el monasterio de Veruela, en Aragón, donde estuvo retirado un tiempo, y por otra parte también Cartas a una mujer, en donde viene a hablar de las rimas, de la poesía que luego hemos conocido en las rimas. Becker muere y amigos suyos como Augusto Ferrán y otros reúnen sus obras, y a partir de ese momento tuvo un gran éxito. Vamos a ver ahora por qué este éxito. La poesía de Becker fundamentalmente se caracteriza por una gran audacia de la versificación. La poesía española, a través de la poesía que llegó de Italia con Garcilaso, etcétera, y que se consolida pues en las décadas posteriores, es una poesía, digamos que culta, elevada, que emplea el endecasílabo, este endecasílabo que es el instrumento fundamental de tanta obra en verso, es la armazón que va elaborando el soneto. Pues de algún modo es lo que se va manteniendo en el tiempo, y el romance, el octosílabo, quedó un poco arrinconado ante esta corriente. Y sin embargo Becker lo que hace es fijarse en otro tipo de verso, en un verso que no era solamente el endecasílabo, aunque tiene endecasílabos, pero atiende a una diversidad mayor. Esto contribuye a que también sea más apreciado, porque no llega a cansar, no tiene, digamos que, ni por extensión ni por la tensión que provoca el endecasílabo, no tiene obras que puedan fatigar al lector. Al contrario, muchas veces son de estirpe, digamos que popular. Esto es interesante porque Becker en muchas ocasiones en sus rimas lo que hace son casi pequeñas letras de canciones, podríamos incluso asimilarlas al flamenco, el flamenco como cante, no como la procedencia de los Países Bajos, de Flandes, de sus antepasados, pero estar pendiente de los ritmos, los versos que en la poesía popular cuajan, pues caracteriza a Becker y hace que sea muy apropiado para su difusión por el pueblo. Es decir, que la poesía popular tiene una importancia en Becker, como también la tuvo en un poeta alemán que leyó con provecho, que fue Heine, al cual tradujo su amigo Augusto Ferrán, que había estado en Europa, y vertió al gran romántico alemán Heine, que, como dije, tuvo su huella en Becker. Pero por otra parte, la poesía culta reconoció en Becker también pues una especie de campeón, de adalid, de nuevas formas que tuvieron un éxito, y tanto es así que podríamos ver cómo Becker ha influido pues en muchísimos poetas posteriores. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, publica un libro muy al comienzo de su carrera que se titula precisamente Rimas. Rimas, ahí está homenajeando a Becker, y de hecho reconoce su deuda con él, el magisterio que el sevillano ejerció sobre Juan Ramón. En un libro muy importante en prosa de Juan Ramón, que tenía una prosa magnífica, más allá de su poesía también excelsa, en Españoles de Tres Mundos,
Juan Ramón dedica una viñeta, un texto breve a Bécquer, y ahí dice que se defiende muy bien. Viene a decir que a pesar del transcurso del tiempo, la obra de Bécquer pues está fresca como el primer día. Luego llegamos a los discípulos de Juan Ramón, y estos pues son los de la generación del 27. La generación del 27 tiene grandes momentos beckerianos y sobre todo, aunque las leyendas estaban ahí como trasfondo, pero siendo ellos poetas, lo que se fijan es en las rimas. Y las rimas pues inspiran a Rafael Alberti, que en Sobre los Ángeles, un libro inicial suyo, tiene un texto estupendo, un tríptico que se titula Tres recuerdos del cielo y tiene 3 citas de Bécquer. Luego, Luis Cernuda, poeta sevillano también. Podemos estar muy orgullosos de los poetas que Sevilla ha dado a la historia de la literatura en español, porque siempre hemos tenido grandes poetas y Cernuda es sin duda uno de los mayores del 27. Pues Cernuda decía, se fija en la rima 66 de Bécquer y toma ese sintagma donde habite el olvido y lo convierte en título de una obra suya del año 34 que escribe para, de algún modo, dejar atrás un desengaño amoroso. En la poesía de Bécquer hay poemas de amor, también hay desengaño, como suele acompañar a cualquier relación amorosa, y Cernuda emplea este título, Donde habite el olvido, de uno de sus mejores libros. Luego, Bergamín también emplea una cita de una de las primeras rimas cuando escribe esperando la mano de nieve, eso se refiere a la muerte, la mano de nieve, pues también se fija en Bécquer. Es decir, que hay mucho Bécquer en la creación del 27, pero no solamente en la creación. Dámaso Alonso, que fue poeta de la generación del 27, fue un ilustre filólogo que estudió muy a fondo la obra de tantos y tantos escritores nuestros y en particular de Bécquer, pues resalta su modernidad. Llega a decir Dámaso Alonso que es nuestro primer poeta contemporáneo, de modo que esta cercanía de Bécquer al poeta de tiempos posteriores se certifica en este juicio de Dámaso Alonso. Cernuda tiene una influencia también muy importante en poetas posteriores y como gran lector que era de Bécquer, transmite las enseñanzas de Bécquer, por ejemplo, a Jaime Gil de Viedma y a muchísimos otros. Realmente ningún poeta español puede decir que hasta hoy haya estado a espalda de Bécquer, porque Bécquer ha sido una constante presencia en todos ellos. Hasta el punto de que un poeta y estudioso sevillano también, Fernando Ortiz, llegó a publicar un libro que tituló La estirpe de Bécquer, en la cual recogía pues todos estos poetas que han estado escribiendo en sintonía con Bécquer, que aprendieron su lección. Y esta lección es fundamentalmente la de dirigirse al poeta de uno en uno y no emplear altisonancias, no buscar lo rimbombante, no tratar de ser solemne, sino en esta intimidad de autor a lector conseguir una persuasión mucho más efectiva que la que puede conseguirse mediante un lenguaje elevado, digamos que retorcido y meramente literario. Se subraya otra vez lo popular, lo cercano, lo inmediato. Y es importante ver cómo esta huella pues, se ha trasladado también a poetas sevillanos, españoles posteriores, porque si estamos conociendo tanto de Bécquer, si hemos tenido tantísima difusión de su obra, se debe, por ejemplo, a poetas como nuestro paisano Rafael Montesinos. Rafael Montesinos fue un sevillano que, como Bécquer, se trasladó a Madrid, allí estuvo la mayor parte de su vida, pero tuvo una obra poética importante, siempre pensando en Sevilla, y por otra parte tuvo también una fiel dedicación a Bécquer que hizo que preparara textos biográficos y, por ejemplo, una edición muy
detallada de las rimas. Las rimas tienen también en Montesinos su eco, su forma de mantenerse vivas, porque Montesinos muchas veces emplea formas que ya empleaba Bécquer. De las características formales de Bécquer nos podríamos ocupar, pero realmente tampoco se trata de que lleguemos a hacer una especie de estudio demasiado pormenorizado que pueda fatigar. Pero sí sería interesante ver cómo, a favor de esta falta de solemnidad o de altisonancia de Bécquer, funciona muy bien la rima asonante. La rima asonante es como más suave, más sutil que la consonante, en la cual pues riman totalmente las dos últimas vocales y su consonante. La rima asonante solamente busca la coincidencia de las vocales, aunque haya consonantes distintas. Y esto hace que sea como más, decía, elegante, más airoso, más flexible, y no tengamos de algún modo siempre la previsibilidad casi exacta de la rima consonante. Y esto es algo que, como decía, contribuye a que su poesía entre muy fácilmente por el oído, pero sin esa especie de machacona presencia de la rima consonante. Yo podría leer muchos en realidad, muchos poemas de Bécquer. Tengo aquí uno en particular que ilustra bastante bien lo que dije antes de su maestría, de su pericia con los metros. Aunque, como dije, emplea el endecasílabo, el heptasílabo, el pentasílabo en ocasiones, y eso le da una gran ductilidad a su verso, pero los versos de sílabas pares, el octosílabo, el decasílabo, es decir, 10 sílabas, y el dodecasílabo, 12, también lo emplea con gran dominio, y le gusta también para evitar, digamos, que el corsé, lo demasiado rígido, emplea alternancia de metros. Y fíjense en este poema, que es la primera de las rimas, que está hablando de la poesía, cómo hay un ritmo fluctuante, una especie de vaivén entre versos de 10 y 12 sílabas, que porque estos de 12 tienen una interrupción muy sutil, la cesura, entre una parte del verso y la siguiente, es decir, 6 sílabas y 6, las cuales componen 12, permiten que haya, como decía, esta especie de oleaje de las palabras que se aposentan en el oído y en la memoria del lector. Dice Bécquer: yo sé un himno gigante y extraño que anuncia la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Fíjense cómo mezcla el tema de la poesía con el tema amoroso, esta hermosa a la que se dirige, pues esto es plenamente beckeriano. Como lo es también el uso de ciertas formas de construcción que hoy parecen un poco raras, como cuando dice del hombre domando el rebelde mezquino idioma, en vez de decir domando el rebelde mezquino idioma del hombre, altera el orden, pero esto era habitual en la época. Recuerden, por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas del balcón, va cambiando el orden, y bueno, esto es para ir ajustando al ritmo las palabras. Bécquer, ¿quién no recuerda haber leído pues alguna rima suya? La de, por ejemplo, la del salón en el ángulo oscuro, otra forma atípica de construir, porque sería en el rincón oscuro del salón, no del salón en el ángulo oscuro. Pero, como decía, esto eran características de la época, y ese poema, el de las golondrinas, muchos otros están
aposentados en la memoria del lector. Porque esto también hay que tener en cuenta, la perpetuación de la obra de Becker se ha mantenido gracias a que las rimas y también las leyendas, pero las rimas en particular estaban pues prácticamente en todas las casas que tenían una pequeña biblioteca. Si había un libro de poesía, descuiden que iba a ser el de las rimas de Becker. Y no solamente en España, sino también en América. Grandes lectores de Becker en América fueron poetas fundamentales como José Martí en Cuba, Rubén Darío, un gran maestro también de la rima, de los metros, de toda la materia formal con la que el poeta trabaja su escritura, el nicaragüense Darío, y por ejemplo también José Asunción Silva en Colombia. Es decir, que siempre hubo buenos lectores de Becker allá. Las ediciones de Becker son numerosas. A partir de aquella primera póstuma que reunió su obra, luego, por su éxito, se ha reproducido constantemente. Y son incontables, como decía. Pero, por ejemplo, para ver alguna de ellas, tenemos aquí esta de las rimas que no son muchas. Se ve que es un volumen no muy amplio y, por otra parte, en este caso, con una extensa introducción. Las rimas hacen gala de esta brevedad a la que me refería. Y esta es la edición que preparó Rafael Montesinos, paisano nuestro sevillano. Y luego, en cuanto a la vida de Becker, que hemos estado comentando de forma también muy sucinta, pues tenemos este libro de Joan Struch, un estudioso que ha publicado también la obra completa de Becker, y aquí lo que hace es un estudio biográfico en el que va recorriendo todas las etapas de la vida de Becker, tratando de desligar el mito de la realidad y yendo a fuentes, consultando archivos, hemerotecas, de manera que la imagen que se da de Becker ya viene despojada de toda esa aureola de romántico desgarrado, que en parte es cierta, pero sobre todo va a los hechos contrastados. Sobre las características de la poesía de Becker, quizá podamos leer, escuchar al propio Becker, porque eso nos puede ayudar a ver cómo comprendía él el fenómeno poético. Y cuando su amigo Ferran, al que me refería antes, publica un libro que se titula La soledad, Becker escribe esto que es aplicable a su propia poesía. Dice: hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de la meditación y el arte, que se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. Hay otra, natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio. He perdido lo siguiente, voy a tener que leer eso otra vez. Este corte sí. Comienzo otra vez. Quizá para entender el tipo de poesía que hace y que buscaba Becker, podamos atender a unas palabras suyas. Y cuando su amigo Ferran publica un libro que se titula La soledad, Becker hace una especie de crítica, una reseña, en la cual dice estas palabras que es interesante ver cómo al principio se refiere a cierto tipo de poesía y luego entra en la que hace su amigo, la que él más valora y la que es la que el propio Becker escribe. Fijémonos en estas características que él indica. Dice así: hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de la meditación y el arte, que se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y hermosura. Hay otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, con una que las toca todas las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía. Es decir, que él lo que valora en esa poesía de Ferran, pero también es lo suyo, es la poesía natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica. Esto es las rimas.
poemas breves, poemas que tienen esa, digamos que, intensidad que quizá un poema más extenso no consiga. Y también hemos hablado de Cernuda, paisano nuestro, quien escribió de Bécquer lo siguiente: él es quien dota a la poesía moderna española de una tradición nueva y el eco de ella se encuentra en nuestros contemporáneos mejores. Esta cita viene a equivaler a lo que Dámaso Alonso ya habló de esta contemporaneidad de Bécquer. Bécquer en sus rimas tiene una que es muy citada, muy repetida, a veces parodiada, porque se presta a la parodia a veces, que es la famosa: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Esto, ¿quién no lo ha oído alguna vez? Pues, y ya para esto creo que podemos ir concluyendo, esto, como decía, se ha parodiado en varias ocasiones. El último caso importante que se recuerda es el de Nicanor Parra, poeta chileno, poeta que obtuvo el premio Cervantes y que escribía lo que él llamaba antipoesía, una poesía que, como la de Bécquer en cierto sentido, trataba de huir de la solemnidad, de todo lo que era el prestigio de lo académico, de la poesía seria. Tenía ramalazos de humor y, como decía, cultivó una llamada antipoesía, y Nicanor Parra escribió: y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Es, como decía, un caso más de el eco que las palabras de Bécquer han tenido en el tiempo. Ya para finalizar, decir que de Montesinos, el poeta que se ocupó de Bécquer, se cumple en el 2020 el centenario del nacimiento, se cumple el 150 aniversario de la muerte de Bécquer, y que podemos estar muy orgullosos de que un paisano nuestro haya influido tanto en poetas españoles posteriores, pero, como hemos visto, de Nicaragua, Cuba, Colombia, Chile, es decir, de todo el ámbito de nuestra amplia lengua española. Gracias.